Buenos días. Hoy me gustaría compartir con vosotros mi afición y mi fascinación por una técnica de dibujo muy antigua que, sin embargo, ha permanecido bastante desconocida a lo largo del tiempo desde sus orígenes y su auge en el Renacimiento. Se trata de la punta metálica. La punta metálica es, en términos generales, la utilización de diferentes metales blandos como el oro, la plata, el platino, el cobre, el bronce, el aluminio, etc., para realizar marcas sobre una superficie, sea papel o pergamino o tabla, convenientemente preparada para ello. Es una técnica que se conoce desde la antigüedad, que tenemos descrita en el libro del arte de Cennino Cennini, escrito alrededor de 1400, donde se da una receta para preparar el pergamino o el papel a la punta metálica. Los orígenes del empleo de la punta metálica para dibujar y bocetar son imprecisos, pero se pueden situar en algún momento alrededor del siglo VII de nuestra era, cuando la necesidad de ilustrar y decorar los manuscritos que se producían en las órdenes monásticas encontraran en esta técnica un medio para plasmar las ilustraciones y decoraciones de dichos manuscritos. En los pocos análisis químicos que se han llevado a cabo se han visto pruebas de la utilización de lápices de plomo que datan a partir del año 700. El plomo era suficientemente suave como para dejar una marca que pudiera ser fácilmente eliminable del pergamino e incluso favorecer el que se pudiera hacer como una especie de borrador para pasar después por encima la tinta u otro material para ilustrar y decorar. A continuación os muestro una selección de obras realizadas con punta metálica por los artistas y talleres más importantes de los Países Bajos, Francia, Alemania e Italia a lo largo de todo el siglo XV, el XVI y comienzos del XVII. Nombres como Jan van Eyck, Roger van der Weyden, Jean Fouquet, Leonardo da Vinci, Domenico Ghirlandaio, Filippino Lippi, Alberto Durero, Rafael, Lucas van Leyden, Hendrik Goltzius, Andries Booth y Rembrandt. Todos ellos trabajaron esta técnica con maestría, valorándola por su precisión, fluidez, claridad delicada y la libertad que les permitía, porque a diferencia de la pluma y de la tinta, esta herramienta de dibujo no necesitaba ser recargada mientras se trabajaba. La invención y fabricación comercial del lápiz de grafito a finales del siglo XVI, en 1565, fue uno de los principales responsables de la decadencia progresiva del uso de la punta metálica por los artistas europeos, ya que frente a la espontaneidad y la facilidad de uso sobre cualquier superficie que tenía el grafito, la punta metálica tenía la desventaja de necesitar siempre una superficie preparada. Por ello, a lo largo de todo el siglo XVII y el siglo XVIII fueron muy pocos los artistas que trabajaron con esta técnica de punta metálica. Solo a finales del siglo XIX y especialmente en Inglaterra, la técnica de punta metálica fue rescatada y reconocida debido principalmente al gusto de estos artistas ingleses, los miniaturistas, por el minucioso tratamiento del dibujo y por la reorientación de la enseñanza del arte hacia valores clásicos del Renacimiento, lo cual enfatizó la habilidad técnica y favoreció el papel de la línea en las representaciones tridimensionales.
impulsando el gusto por las marcas lineares muy finas y delicadas. Por otro lado, durante el siglo XIX también se produjo una importante comunicación entre los artistas norteamericanos que venían a formarse o a ampliar estudios a Europa, y el gusto por la punta metálica se extendió con gran entusiasmo a una pléyade de artistas que la incorporaron a sus trabajos y llevaron su aprendizaje a las escuelas americanas. Así, a lo largo de todo el siglo XX y hasta la fecha, la punta metálica en América se ha visto reconocida y revitalizada por artistas de muy variados estilos, y hoy en día se ha incorporado también al arte abstracto de una forma muy interesante y al uso de técnicas mixtas y soportes muy innovadores, siendo también la protagonista de importantes exposiciones, sobre todo en los Estados Unidos. Destacan nombres como Leo Dee, Dennis James Martin, Jasper Johns, Susan Schwalb, Sam Messenger, Tom Mazzulo, Marjorie Williams Smith y Carol Prusa. En la preparación del papel no es otra cosa que cubrirlo de una capa que sea mordente de las partículas metálicas que componen la barra o el estilete que vamos a utilizar para hacer las marcas sobre el papel. La mayor parte de las preparaciones comerciales para punta metálica utilizan una sustancia abrasiva como polvo de mármol, cenizas de hueso o yeso, y tienen un aglutinante que puede ser acrílico, goma arábiga, caseína, etc., en un vehículo acuoso. Se aplican sobre el papel o el soporte con una brocha en varias capas, 3 o 4 capas, y la superficie se puede lijar después suavemente antes de utilizarla para conseguir trazos más o menos homogéneos. También se pueden usar recetas caseras como las que muestro aquí, y si se desea que el papel tenga una ligera coloración, también se puede añadir un poquito de wax del color deseado a la mezcla antes de aplicarla. El yeso acrílico comercializado por varias marcas también puede ser utilizado como imprimación, y el wax blanco simplemente diluido puede ser también una buena base. Actualmente la herramienta más práctica al alcance de todos para trabajar con punta metálica es un portaminas mecánico en el que se puede insertar una pieza delgada del alambre del metal deseado de diferentes grosores. Los alambres de metales más usuales son la plata, el oro, el alambre de cobre de electricidad, pero en realidad cualquier herramienta de metal como el dorso de una cuchara, los dientes de un tenedor, los dedales, los cepillos de alambre hechos de aluminio y latón, las monedas antiguas, los pendientes y hasta un trozo de papel de aluminio arrugado pueden darnos marcas interesantes. A continuación os muestro en cámara rápida un ejercicio de realización de un retrato con punta de plata y oro sobre papel preparado con medio de tiza con caseína. Los dibujos con punta metálica, sea cual sea el metal empleado, tienen la característica común de ser extraordinariamente sutiles, tanto en la intensidad de las marcas como en la tonalidad final que adquieren los trabajos. Por eso esperar resultados parecidos a los que se obtienen con otros medios de dibujo como el carboncillo, el grafito o las tizas significa no valorar enteramente las posibilidades únicas y diferenciales que tiene la punta metálica. La punta metálica no admite el borrado ni tampoco el boceto previo calcado o dibujado sobre el soporte, porque no puede ser borrado después. En la antigüedad lo que se usaba era la llamada punta seca, que era repasar un boceto hecho sobre un papel aparte, repasarlo para dejar solo una marca de presión sobre el soporte preparado para la punta metálica. Pero en cualquier caso, la manera más directa y espontánea de trabajar es hacerlo directamente sobre el soporte y dibujar con libertad.
Cuando se dibuja con punta metálica es mejor realizar trazos suaves, porque apretar demasiado no solo no consigue un trazo más oscuro, sino que puede dañar el medio de soporte irreparablemente. Un método muy usado para conseguir variaciones y gradaciones tonales es hacer tramas en diferentes ángulos y quizá también con diferentes puntas metálicas de otros metales distintos. La plata es históricamente el metal más usado para dibujar después del plomo, y su grado de decoloración, así como el color luminoso y cálido del dibujo, hacen de ella uno de los metales más interesantes para trabajar en punta metálica. Además, tiene una forma muy singular de envejecer, ya que cuando la plata reacciona con los sulfuros del aire se va decolorando hacia un marrón dorado cálido. Incluso la línea más delgada y pálida de plata cambiará a un luminoso tono sepia. Pero el efecto es más notorio en áreas que se trabajan muy intensamente. Los cambios atmosféricos pueden afectar tanto a la rapidez como al grado de decoloración. El aire denso, húmedo y polucionado decolorará la plata más rápidamente que el aire ligero y limpio. También la calidad de la plata puede afectar a la decoloración. La plata de ley, que es una aleación de plata con un 7,5% de cobre, se decolorará más que la plata con 99,5% de pureza. Añadir oro a un dibujo de punta metálica con plata crea un contraste, especialmente tras la decoloración de esta. El oro produce una línea gris cálida sobre los papeles blancos y, a pesar de su reputación de ser un metal muy blando, las líneas son de un tono más ligero que el de la plata. La diversidad de diferentes metales para el dibujo proporciona a los artistas contemporáneos de punta metálica la oportunidad de lograr variaciones de tono y color muy sutiles, y muchos metales muestran sus diferentes lustres solo cuando se observan en el contexto de otros relacionados con ellos. Podéis observar la diferencia de decoloración que existe entre el oro y la plata en algunos de los dibujos que he incluido al final de este vídeo como selección de mis trabajos con punta metálica. Para conseguir gradaciones suaves de tonalidad se puede utilizar un algodón a modo de difumino y también usar creta blanca o carboncillo blanco en determinadas áreas para resaltar las luces cuando el medio soporte tiene una cierta coloración. Así hay una gradación tonal distinta de las zonas de más luz a las zonas más oscuras.